¿Alguna vez has sentido que tu fe se apaga justo cuando más la necesitas? Has orado con sinceridad y aún así, una sombra de duda se ha colado en tu corazón. Tal vez hoy cargas con una pregunta silenciosa que pocos se atreven a decir en voz alta. ¿Está mal no creer todo el tiempo? Esta inquietud no es señal de un corazón distante, sino muchas veces de un alma honesta que busca comprender a Dios en medio de su fragilidad. La fe verdadera no siempre se presenta como una certeza inquebrantable. A veces nace en el temblor, en el cansancio, en la lucha interna entre lo que esperamos y lo que vemos. Vivimos en un mundo que exige respuestas inmediatas, soluciones rápidas y convicciones firmes. Se nos ha enseñado que dudar es fallar, que vacilar es retroceder, que una fe auténtica no deja espacio para preguntas. Pero la experiencia humana nos cuenta otra historia. Hay días en los que el corazón se levanta con esperanza y otros en los que apenas logra sostenerse. Hay momentos de profunda confianza y otros de silencio, donde Dios parece distante y la fe se siente frágil como una llama al viento. ¿Será que en esos momentos hemos dejado de creer? ¿O será que estamos aprendiendo a creer de una forma más profunda y verdadera? Antes de avanzar, permíteme invitarte a caminar este mensaje con calma y apertura. Si estas palabras resuenan en tu interior, si sientes que hablan a una parte de tu historia, te animo a acompañar este espacio con un gesto sencillo y fraterno. Apoya este mensaje con un like, compártelo con quien lo necesite y deja tu voz en los comentarios. La fe también se fortalece cuando caminamos juntos. Y te propongo una frase para escribir y meditar. Dios permanece, aun cuando yo dudo. Esta frase no justifica la incredulidad, sino que afirma una verdad más grande. La fidelidad de Dios no depende de la fuerza momentánea de nuestra fe, sino de su amor constante. En la vida cotidiana, la duda suele aparecer en los momentos más vulnerables, cuando una oración parece no tener respuesta, cuando una pérdida deja un vacío que ninguna palabra llena, cuando obedecer cuesta más que rendirse. En esos instantes, el corazón se pregunta en silencio si Dios sigue ahí, si escucha, si ve, si le importa. Esta lucha interior no es nueva ni extraña. Acompaña a la humanidad desde siempre. Incluso personas profundamente espirituales han atravesado noches de incertidumbre. La duda no siempre es enemiga de la fe. Muchas veces es el lugar donde la fe madura, se purifica y aprende a depender menos de las emociones y más de la confianza. La enseñanza bíblica nos muestra que la fe no es una línea recta ascendente, sino un camino con valles y montañas. Hay creyentes que aman profundamente a Dios y aún así atraviesan temporadas de confusión. El corazón humano es complejo, sensible, vulnerable. Dios no ignora esa realidad. Al contrario, se acerca a ella con paciencia y misericordia. La fe bíblica no se basa en fingir fortaleza, sino en aprender a llevar nuestra debilidad delante de Dios. Cuando la fe se siente pequeña, no desaparece, se vuelve humilde. Y en esa humildad, Dios obra de maneras silenciosas pero profundas. Muchas personas cargan culpa por no sentirse espiritualmente firmes todo el tiempo. Se comparan con otros con testimonios aparentemente sólidos, con imágenes de una fe perfecta que rara vez existe. Esa comparación desgasta el alma. La fe no es una competencia ni una actuación. Es una relación viva y, como toda relación, atraviesa etapas de cercanía intensa y momentos de silencio. No amaríamos menos a alguien por sentirnos confundidos en una temporada difícil. De la misma manera, Dios no se aleja porque nuestro corazón esté cansado o lleno de preguntas. Hay una diferencia importante entre rechazar a Dios y luchar por comprenderlo. La primera cierra el corazón, la segunda lo mantiene abierto aunque duela. La duda honesta no es rebeldía, es búsqueda. Es el susurro del alma que dice, quiero creer pero necesito ayuda. Esa confesión, lejos de alejar a Dios, suele acercarlo, porque Dios no desprecia un corazón sincero. Él no exige una fe perfecta, sino un corazón dispuesto a seguir buscando, aun cuando las fuerzas flaquean. En los momentos de duda, muchas personas se aíslan,
Callan por miedo a ser juzgadas, se alejan por vergüenza, esconden su lucha detrás de una sonrisa espiritual. Pero el silencio impuesto por la culpa solo profundiza la herida. Dios no nos llama a escondernos, sino a acercarnos tal como estamos. La fe no crece negando la fragilidad, sino presentándola delante de Dios con humildad. Cuando dejamos de fingir, comenzamos a sanar. Quizás hoy te encuentras en ese punto intermedio donde no has dejado de creer, pero tampoco sientes la seguridad de antes. Tal vez sigues orando, aunque con menos palabras. Sigues buscando, aunque con menos fuerzas. Esa perseverancia silenciosa es en sí misma una forma profunda de fe. Una fe que no grita, pero permanece. Una fe que no siempre entiende, pero sigue caminando. Dios ve ese esfuerzo. Dios honra ese corazón que no se rinde, aun cuando duda. La fe auténtica no consiste en nunca caer, sino en aprender a levantarse con la ayuda de Dios. No consiste en eliminar las preguntas, sino en llevarlas al lugar correcto. Hay dudas que nos alejan y dudas que nos empujan a profundizar. La diferencia está en dónde decidimos colocarlas. Cuando llevamos nuestras preguntas a Dios, Él no siempre responde de inmediato, pero siempre acompaña. Y esa compañía transforma el miedo en confianza lenta, pero firme. Al avanzar en esta reflexión, algo comienza a revelarse con claridad. No creer todo el tiempo no te convierte en una mala persona ni en un creyente fallido. Te revela como un ser humano en proceso, en camino, en aprendizaje. Dios no te mide por la intensidad constante de tu fe, sino por la disposición de tu corazón. Incluso en la duda, Él sigue obrando, preparando algo que tal vez aún no puedes ver, pero que un día comprenderás con mayor claridad. Hay una esperanza silenciosa que se abre cuando aceptamos que la fe también puede convivir con la fragilidad. Esa esperanza no grita, no se impone, no acusa, simplemente sostiene. Y en ese sostén, el alma comienza a descansar, porque entender que Dios no se va cuando dudas, sino que se queda, cambia la manera en que enfrentamos nuestras luchas internas. No estás solo en este proceso, no estás fallando por sentirte así, estás siendo humano. Y Dios camina contigo en cada paso, incluso en los más inciertos. Hay momentos en la vida en los que la fe no se pierde de golpe, sino que se desgasta lentamente. No ocurre con estruendo ni con rebeldía abierta, sino en el silencio de los días comunes. La rutina pesa, las respuestas no llegan, y el corazón empieza a preguntarse si creer sigue teniendo sentido. No es que Dios haya dejado de existir en la mente, sino que su presencia ya no se siente con la misma claridad. Muchos viven esta etapa sin saber nombrarla, cargando una inquietud constante que no se atreven a confesar ni siquiera en oración. Sin embargo, esta experiencia es más común de lo que se piensa y profundamente humana. En la vida cotidiana, la fe suele enfrentarse a pruebas que no siempre parecen espirituales. El cansancio acumulado, las responsabilidades que abruman, las decepciones repetidas, las oraciones que parecen quedarse suspendidas en el aire. Todo eso va erosionando la confianza interior. Entonces surge una pregunta incómoda. Si Dios es bueno y cercano, ¿por qué me siento así? Esta pregunta no nace del orgullo, sino del dolor. No nace de la rebeldía, sino del anhelo de comprender. Y Dios no es ajeno a ese clamor silencioso. La enseñanza bíblica nos muestra que la fe no es un estado emocional permanente, sino una decisión que se renueva incluso cuando las emociones no acompañan. Hay personas que creen solo cuando sienten paz y otras que aprenden a creer incluso cuando sienten miedo. Esta segunda forma de fe es menos visible, pero más profunda. Es la fe que no depende del ánimo del día, sino de una confianza que se construye con el tiempo. Dios no espera que siempre nos sintamos fuertes. Espera que aprendamos a apoyarnos en Él cuando no lo estamos. A lo largo de las Escrituras, encontramos hombres y mujeres que caminaron con Dios y aún así atravesaron momentos de confusión y silencio. Personas que hicieron grandes cosas, pero también dudaron, se cansaron y cuestionaron. Esto nos revela una verdad importante: la duda no es incompatible con una vida espiritual auténtica. Lo que marca la diferencia no es la ausencia de dudas, sino la dirección que tomamos cuando ellas aparecen. Algunos se alejan, otros se acercan con más necesidad que antes.
En esa elección se juega el crecimiento interior. La fe superficial busca certezas inmediatas. La fe madura aprende a esperar. Esperar no significa resignarse, sino confiar incluso cuando no se entiende. Hay un tipo de espera que duele pero que purifica. En ella, el corazón aprende a soltar el control y a descansar en algo más grande que sus propias fuerzas. Cuando no creer todo el tiempo se vive con honestidad, puede convertirse en una puerta hacia una relación más real con Dios, menos idealizada y más profunda. Muchas veces, la duda se presenta como un enemigo que hay que combatir, cuando en realidad puede ser una señal de que algo necesita ser sanado o replanteado. No toda duda es negativa. Algunas dudas nacen de heridas no resueltas, de expectativas equivocadas o de enseñanzas incompletas. Dios no teme nuestras preguntas porque Él ve más allá de ellas, ve el corazón que las formula. Y un corazón que pregunta, aunque esté confundido, sigue buscando. En el interior de muchas personas hay una lucha silenciosa entre lo que creen que deberían sentir y lo que realmente sienten. Se les ha dicho que la fe siempre trae paz, pero viven ansiedad. Que la fe siempre trae gozo, pero atraviesan tristeza. Esa contradicción genera culpa. Sin embargo, la vida espiritual no elimina las emociones humanas, las atraviesa. La fe no niega el dolor, lo acompaña. No siempre lo quita de inmediato, pero lo transforma con el tiempo. Cuando una persona se permite reconocer que no cree con la misma fuerza de antes, algo importante sucede. Deja de fingir. Y donde deja de fingir, empieza la verdad. Dios obra con la verdad, no con las apariencias. Él no necesita palabras perfectas ni convicciones inquebrantables. Necesita corazones abiertos. Incluso, un corazón cansado puede ser un terreno fértil para una fe más profunda, si se rinde con humildad. Hay días en los que creer se siente natural, y otros en los que creer es una decisión consciente que cuesta. Esos días no son un retroceso, son parte del camino. La fe no se demuestra solo cuando todo va bien, sino cuando, aún sin entender, la persona decide no cerrar su corazón. Esa decisión silenciosa tiene un valor enorme delante de Dios. Es una fe que no se apoya en emociones, sino en una confianza que se está formando. La duda también revela nuestras expectativas. A veces esperamos que Dios actúe de una manera específica, en un tiempo determinado. Cuando eso no ocurre, la fe se tambalea. Pero Dios no siempre responde como esperamos, aunque siempre responde con amor. Su forma de obrar suele ser más profunda que inmediata. Lo que hoy parece ausencia, mañana puede revelarse como preparación. Lo que hoy duele, mañana puede tener sentido. En la vida espiritual hay etapas en las que Dios parece hablar con claridad y otras en las que guarda silencio. Ese silencio no es abandono. Muchas veces es un espacio para que aprendamos a escuchar de otra manera. A veces Dios no quita la duda de inmediato porque quiere enseñarnos a confiar incluso en medio de ella. Esa confianza no se construye de un día para otro, pero deja raíces profundas. Aceptar que no creemos todo el tiempo no significa conformarse con la duda, sino reconocer el punto desde el cual podemos crecer. Dios no trabaja con lo que fingimos ser, sino con lo que realmente somos. Cuando dejamos de huir de nuestras preguntas y las llevamos a Él, algo comienza a cambiar en el interior. No siempre con respuestas claras, pero sí con una paz distinta, más serena, más real. Hay una revelación que empieza a tomar forma. La fe no es la ausencia de lucha interior, sino la decisión de seguir caminando aún con ella. Dios no se escandaliza por tu fragilidad. Él la conoce desde antes de que la nombres, y aún así, te llama, te sostiene y te acompaña. Esta verdad, cuando se asienta en el corazón, transforma la manera en que miramos nuestras dudas, ya no como una condena, sino como una etapa de crecimiento. Al comprender esto, el alma comienza a descansar un poco más. No porque todas las preguntas desaparezcan, sino porque ya no se viven con miedo. La fe empieza a reconstruirse desde un lugar más honesto,
más humilde, más profundo. Y en ese proceso, algo nuevo se está gestando, aunque aún no lo veas con claridad. Una fe menos ruidosa, pero más firme. Menos dependiente de emociones, pero más arraigada en la verdad de que Dios permanece, incluso cuando el corazón vacila. Hay una etapa silenciosa en la vida espiritual que muchos atraviesan, pero pocos comprenden. Es cuando la fe deja de ser una emoción intensa y se convierte en una carga pesada. No porque Dios haya cambiado, sino porque el corazón está cansado de esperar, de sostenerse, de intentar creer con la misma fuerza de antes. En ese cansancio, la pregunta vuelve a aparecer, más profunda, más honesta. Si mi fe es débil ahora, ¿sigo siendo aceptado por Dios? Esta pregunta no busca excusas, busca descanso. Busca un lugar seguro donde poder bajar la guardia sin miedo a ser rechazado. En la vida diaria, la fe suele medirse por resultados visibles. Si todo va bien, se asume que Dios está cerca. Si las cosas se complican, la fe empieza a tambalearse. Pero esta forma de medir la espiritualidad es limitada y muchas veces injusta con el alma. Hay personas que atraviesan tormentas profundas y, aún así, permanecen fieles en silencio. No cantan con la misma fuerza, no hablan con la misma seguridad, pero siguen ahí, siguen buscando, siguen levantándose cada día con lo poco que les queda. Esa perseverancia discreta es una de las expresiones más genuinas de fe. La enseñanza bíblica nos invita a comprender que la fe no es una fuerza que siempre se siente, sino una confianza que se aprende. Aprender implica proceso, errores, retrocesos y avances. Nadie aprende a caminar sin caer. Nadie aprende a confiar sin atravesar momentos de incertidumbre. Dios no espera que dominemos la fe como una técnica perfecta. Espera que la vivamos como una relación viva, real, imperfecta, pero sincera. En esa relación hay espacio para la duda, siempre que no se cierre el corazón. Cuando una persona no logra creer con la misma claridad de antes, suele sentirse espiritualmente sola. Piensa que nadie más vive esa lucha. Sin embargo, muchas almas caminan en silencio con la misma pregunta, con el mismo peso interior. Lo que las diferencia no es la ausencia de duda, sino la decisión de no rendirse por completo. A veces, creer consiste simplemente en no alejarse, en no cerrar la puerta, en permanecer aún sin entender. Ese permanecer, aunque parezca pequeño, tiene un valor inmenso. La fe inmadura busca seguridad absoluta. La fe madura aprende a convivir con la incertidumbre sin perder la esperanza. Hay una diferencia profunda entre no creer y no entender. No creer es cerrar el corazón. No entender es seguir buscando con humildad. Dios honra esa búsqueda. Él no se ofende por nuestras preguntas, porque sabe que detrás de ellas hay un deseo de verdad. El problema no es dudar. El verdadero riesgo es dejar de buscar. En el interior del ser humano, la fe y el miedo muchas veces conviven. No se excluyen automáticamente. Una persona puede creer y al mismo tiempo temer. Puede confiar y al mismo tiempo sentirse insegura. Esta dualidad no invalida la fe, la hace más humana. Dios no exige una fe que niegue la realidad emocional. Él acompaña al corazón tal como está. Y en ese acompañamiento, algo se transforma lentamente. Muchas personas confunden la fe con la ausencia de problemas internos. Creen que si dudan, algo anda mal con ellas. Pero la fe auténtica no elimina la lucha interior. La atraviesa con esperanza. Hay momentos en los que la fe se expresa no en palabras, sino en lágrimas. No en certezas, sino en suspiros. No en declaraciones firmes, sino en una oración sencilla que dice: aquí estoy, aunque no sepa cómo seguir. Esa oración, aunque breve, tiene un peso espiritual profundo. Cuando la fe se debilita, suele revelarse lo que realmente sostenía nuestra confianza. A veces confiábamos más en las respuestas que en Dios mismo, más en los resultados que en su presencia. Cuando eso se desmorona, la fe entra en crisis. Pero esa crisis no siempre destruye, muchas veces purifica. Nos obliga a replantear por qué creemos,
en qué creemos y desde dónde creemos. Ese proceso duele, pero también libera. La fe que nace después de la duda suele ser más humilde. Ya no presume seguridad absoluta. Reconoce su fragilidad. Depende más de Dios y menos de sí misma. Esa fe no necesita demostrar nada. Simplemente camina. Aprende a confiar paso a paso, sin exigir entenderlo todo. Y en ese caminar, descubre que Dios no se había ido. Siempre estuvo ahí, esperando a que el corazón dejara de fingir fortaleza para aprender a descansar. Hay algo profundamente sanador en aceptar que no creemos todo el tiempo. No como una excusa para alejarnos, sino como una verdad que nos permite acercarnos de otra manera. Cuando dejamos de luchar contra nuestra fragilidad y la presentamos delante de Dios, la fe comienza a reconstruirse desde un lugar más real. Ya no desde la obligación, sino desde la necesidad. Ya no desde el miedo, sino desde la confianza que se va formando. Dios no trabaja con máscaras espirituales. Él ve el interior, ve el corazón que quiere creer aunque esté cansado. Ve el alma que sigue buscando aunque no tenga respuestas. Y ese ver no es para juzgar, sino para sanar. En la debilidad, Dios se acerca con ternura. No para reprochar, sino para sostener. Esta verdad cambia la manera en que interpretamos nuestras dudas. Ya no como un fracaso, sino como una oportunidad de crecimiento. En este punto del camino, algo empieza a aclararse. La fe no se trata de sentir a Dios todo el tiempo, sino de confiar en que Él permanece incluso cuando no lo sentimos. Esa confianza no se impone, se aprende. Y se aprende justamente en esos momentos en los que la fe parece frágil. Allí, en el silencio, en la incertidumbre, en la lucha interior, algo profundo se está gestando. Una fe menos ruidosa pero más firme, menos dependiente de emociones, pero más anclada en la verdad de que Dios no abandona. Esta comprensión no elimina todas las dudas, pero les quita el poder de destruir. La fe comienza a descansar no en su propia fuerza, sino en la fidelidad de Dios. Y cuando eso ocurre, el corazón, aún cansado, encuentra un nuevo motivo para seguir adelante. No porque todo esté claro, sino porque sabe que no camina solo. Hay un momento en la vida espiritual en el que la pregunta deja de ser si creemos lo suficiente y pasa a ser si confiamos lo suficiente como para quedarnos. Quedarnos cuando la emoción no acompaña. Quedarnos cuando la respuesta no llega. Quedarnos cuando el silencio pesa más que las palabras. Esta etapa no suele celebrarse ni contarse en testimonios, pero es una de las más formativas, porque ahí la fe deja de ser impulsada por el entusiasmo y comienza a ser sostenida por la decisión profunda de no abandonar la relación con Dios. En la experiencia cotidiana, muchas personas creen que la fe fuerte es la que nunca vacila, pero esa idea suele romperse con el tiempo. La vida presenta situaciones que no encajan fácilmente en fórmulas espirituales. Hay pérdidas que no se explican. Hay oraciones sinceras que parecen no ser respondidas. Hay injusticias que duelen profundamente. En medio de todo eso, creer se vuelve más complejo. Y es ahí donde la fe superficial se quiebra, pero la fe auténtica comienza a tomar forma. La enseñanza bíblica muestra que confiar en Dios no siempre significa comprenderlo. Hay una diferencia profunda entre confiar y entender. Confiar es apoyarse en el carácter de Dios, aun cuando sus caminos no sean claros. Entender es querer tener todas las respuestas antes de avanzar. Muchas veces, la fe madura renuncia a la exigencia de entenderlo todo para poder descansar en la certeza de que Dios sigue siendo bueno, incluso cuando la realidad no lo parece. Cuando una persona atraviesa una etapa de duda, suele experimentar una lucha interna intensa. Por un lado, el deseo de creer. Por otro, el peso de las preguntas. Esta tensión no debe verse como un fracaso espiritual, sino como un espacio de formación. Es en esa tensión donde el corazón aprende a depender menos de sí mismo y más de Dios.
La fe deja de ser una construcción personal y se convierte en una entrega progresiva. Hay días en los que la fe se expresa con palabras claras y seguras, y hay otros en los que solo se expresa con la decisión de no rendirse. Esa decisión silenciosa tiene un valor inmenso. Dios no mide la fe por su volumen, sino por su perseverancia. A veces, creer consiste simplemente en levantarse una vez más, aún sin ganas, aún sin claridad, aún sin fuerzas. Esa fe, aunque frágil, es profundamente valiosa. Muchas personas sienten vergüenza de admitir que no creen todo el tiempo. Temen ser juzgadas, señaladas o incomprendidas. Pero Dios no se escandaliza por la honestidad. Al contrario, la honra. Un corazón que se presenta tal como está, sin máscaras ni discursos, es un corazón con el que Dios puede trabajar. La fe fingida bloquea la transformación. La fe honesta, aunque débil, abre la puerta a la restauración. En el camino espiritual, hay momentos en los que Dios parece cercano y otros en los que parece distante. Esta percepción no siempre refleja la realidad. Muchas veces refleja el estado interior del corazón. Cuando el alma está herida, cansada o confundida, le cuesta percibir la presencia de Dios, pero su presencia no depende de nuestra percepción. Él permanece aun cuando no lo sentimos. Esta verdad, cuando se asimila, trae descanso. La fe que sobrevive a la duda suele ser más compasiva. Quien ha dudado aprende a no juzgar, aprende a acompañar, aprende a comprender las luchas ajenas con más ternura. Esta transformación interior es una de las obras silenciosas de Dios. A través de la fragilidad, Él forma corazones más humildes, más sensibles, más humanos. La fe deja de ser rígida y se vuelve profunda. Cuando no creer todo el tiempo se vive con culpa, la fe se debilita aún más. Pero cuando se vive con honestidad delante de Dios, se convierte en un espacio de encuentro. Dios no rechaza al que duda, se acerca a Él, no para justificar la incredulidad, sino para fortalecer la confianza. Él no apaga la llama débil, la protege hasta que vuelve a crecer. Hay una fe que se sostiene no porque todo esté claro, sino porque ha aprendido a descansar en la fidelidad de Dios. Esa fe no exige señales constantes ni emociones intensas. Se apoya en la convicción profunda de que Dios no abandona a los que buscan con sinceridad. Aunque el camino sea lento, aunque la claridad tarde en llegar, el corazón aprende a caminar con una esperanza más serena. En esta etapa del proceso, algo importante comienza a revelarse. La fe no es una línea recta hacia arriba, sino un camino lleno de aprendizajes. Cada duda enfrentada con honestidad fortalece la raíz. Cada momento de debilidad entregado a Dios profundiza la relación. La fe deja de ser un esfuerzo humano y se convierte en una respuesta al amor constante de Dios. Este descubrimiento transforma la manera en que el alma se relaciona con Dios. Ya no desde la exigencia, sino desde la confianza. Ya no desde el miedo a fallar, sino desde la seguridad de ser sostenido. Y en ese espacio, aunque las preguntas sigan existiendo, el corazón encuentra una nueva paz. No la paz de tener todas las respuestas, sino la paz de saber que no camina solo. Llega un punto en el camino espiritual en el que el alma comienza a distinguir entre creer por costumbre y creer por convicción profunda. La costumbre sostiene mientras todo es estable. La convicción sostiene cuando todo se sacude. Muchas personas descubren que no creer todo el tiempo no significa haber perdido la fe, sino estar siendo llevadas a una fe más auténtica. Una fe que ya no se apoya únicamente en lo aprendido, sino en lo vivido. Y ese tránsito, aunque incómodo, es necesario. En la vida cotidiana solemos asociar la fe con seguridad interior constante, pero la realidad es que el corazón humano es cambiante. Hay días de claridad y días de confusión. Hay momentos de entusiasmo y momentos de apatía.
La fe no anula esa condición humana, la acompaña. Cuando entendemos esto, dejamos de luchar contra nosotros mismos y comenzamos a caminar con mayor honestidad delante de Dios. La fe deja de ser una exigencia y se convierte en un refugio. La enseñanza bíblica nos recuerda que Dios no abandona a quienes atraviesan procesos internos difíciles. Él no se aleja cuando el corazón duda, sino que se acerca con paciencia. Muchas veces, el crecimiento espiritual no ocurre en los momentos de mayor fervor, sino en los momentos de mayor fragilidad. Es ahí donde el orgullo se quiebra y la dependencia verdadera nace. La fe deja de ser una fuerza propia y se convierte en una confianza entregada. Hay una lucha interna que surge cuando la persona siente que debería creer más, sentir más, confiar más. Esa presión interna desgasta el alma. Pero Dios no trabaja desde la presión, sino desde el amor. Él no empuja, invita, no exige perfección, acompaña procesos. Cuando entendemos esto, la fe comienza a sanar, porque ya no se vive como una obligación pesada, sino como una relación que se sostiene incluso en la debilidad. Muchas personas se preguntan si su fe es suficiente, pero la pregunta más profunda no es cuánta fe tenemos, sino en quién está puesta. Una fe pequeña en un Dios fiel tiene más fuerza que una fe grande puesta en uno mismo. Esta verdad libera al corazón del miedo a no creer lo suficiente, porque la fe no se mide por su tamaño, sino por su dirección. Y cuando está dirigida hacia Dios, aún en medio de dudas, Él la sostiene. La fe que atraviesa la duda aprende a caminar sin garantías visibles. Aprende a confiar sin controlar. Aprende a esperar sin desesperar. Este aprendizaje no es inmediato ni sencillo. Requiere tiempo, paciencia y muchas veces lágrimas. Pero produce un fruto profundo, una relación con Dios menos basada en expectativas y más basada en confianza. Esa relación es más estable, más real, más resistente a las tormentas. Hay momentos en los que la fe se expresa simplemente en permanecer. Permanecer en la oración, aunque sea breve. Permanecer en la búsqueda, aunque sea confusa. Permanecer en el camino, aunque los pasos sean lentos. Esa permanencia silenciosa es una forma poderosa de fe. Dios ve esos pasos pequeños, los honra y en su tiempo los fortalece. Cuando una persona acepta que no cree todo el tiempo, pero decide no alejarse, algo importante ocurre en su interior. La culpa comienza a perder fuerza. La autoexigencia se suaviza. El corazón empieza a descansar. Y en ese descanso, la fe se reconstruye de manera más sana. No desde el miedo a fallar, sino desde la certeza de ser amado aún en la fragilidad. La fe madura entiende que Dios no es una emoción pasajera, sino una presencia constante. Aunque no siempre se sienta, Él permanece. Esta comprensión transforma la manera en que enfrentamos los momentos de duda, ya no como una amenaza, sino como una etapa de crecimiento. La fe deja de ser frágil porque se apoya en algo más firme que nuestras emociones: el carácter fiel de Dios. En este proceso, el corazón aprende a hablar con Dios con mayor honestidad. Las oraciones se vuelven más simples, pero más sinceras. Ya no se busca impresionar ni demostrar nada. Solo estar, solo abrir el corazón. Esa sencillez agrada a Dios, porque Él no busca discursos perfectos, sino corazones abiertos. Y en esa apertura, la fe comienza a encontrar nuevas fuerzas. Poco a poco, algo se va revelando con claridad. No creer todo el tiempo no es el final del camino, sino una parte del mismo. Una parte que enseña, que purifica, que fortalece. La fe que nace después de la duda no suele ser ruidosa, pero es profunda.
No siempre se nota desde fuera, pero sostiene desde dentro. Y esa fe, aunque haya pasado por el silencio y la incertidumbre, termina siendo más firme que antes. El corazón comienza a comprender que Dios no ha estado ausente en ningún momento. Incluso en los días de mayor confusión, Él ha estado presente, sosteniendo, guiando, esperando. Esta comprensión no elimina todas las preguntas, pero trae una paz nueva. Una paz que no depende de entenderlo todo, sino de confiar en aquel que lo ve todo. Hay una transformación silenciosa que ocurre cuando el corazón deja de luchar por creer como antes y aprende a creer desde donde está ahora. Esta transformación no siempre se nota de inmediato, pero cambia profundamente la relación con Dios. La fe deja de ser una meta que alcanzar y se convierte en un camino que recorrer. Un camino donde hay días de paso firme y días de avance lento, pero donde cada paso cuenta. En ese proceso, el alma aprende algo esencial. Dios no camina a nuestro ritmo ideal, camina a nuestro ritmo real. En la vida diaria, muchas personas sienten que su fe debería ser más fuerte porque conocen verdades espirituales, porque han escuchado enseñanzas, porque han vivido experiencias pasadas con Dios. Pero el conocimiento no siempre sostiene en los momentos de debilidad. Lo que sostiene es la relación, y toda relación viva atraviesa temporadas distintas. Hay momentos de cercanía intensa y otros de distancia emocional. Eso no significa que el vínculo se haya roto. Significa que está siendo probado y profundizado. La enseñanza bíblica revela que Dios no se impacienta con los procesos humanos. Él conoce el corazón, sus tiempos, sus heridas, sus límites. No exige una fe constante e inquebrantable, sino un corazón dispuesto a no cerrarse. Cuando la fe se siente frágil, Dios no se aleja, se acerca con mayor delicadeza. Su presencia no se impone, acompaña. Y en ese acompañamiento, el corazón empieza a sanar sin darse cuenta. Hay momentos en los que la duda no se presenta como una pregunta clara, sino como una sensación difusa, una pérdida de entusiasmo, una oración que se vuelve mecánica, una lectura que ya no conmueve igual. Estas señales suelen generar preocupación, pero también pueden ser una invitación a ir más profundo, a dejar la superficie, a buscar a Dios no solo por lo que se siente, sino por quién es Él realmente. Cuando la fe madura, deja de depender tanto de estímulos externos. Ya no necesita constantemente señales visibles para sostenerse. Aprende a descansar en la fidelidad de Dios, incluso cuando no hay respuestas inmediatas. Esta fe no es pasiva, es paciente, no es resignada, es confiada. Se apoya en la convicción de que Dios sigue obrando, aunque no siempre lo veamos. Muchas personas descubren que sus momentos de mayor crecimiento espiritual no ocurrieron cuando todo estaba bien, sino cuando todo parecía tambalearse. Fue en la duda donde aprendieron a orar de verdad. Fue en el silencio donde aprendieron a escuchar. Fue en la fragilidad donde aprendieron a depender. Dios utiliza esos espacios que parecen vacíos para formar algo más profundo en el interior. La fe que ha atravesado la duda suele ser más sincera. Ya no necesita esconder sus luchas. Ya no teme decir, no entiendo. Ya no se avergüenza de reconocer su debilidad. Esta sinceridad abre la puerta a una relación más auténtica con Dios. Porque Dios no se relaciona con una imagen ideal, sino con la verdad del corazón. Y donde hay verdad, hay espacio para la transformación. Aceptar que no creemos todo el tiempo también nos ayuda a acompañar mejor a otros. Nos vuelve más comprensivos, menos duros, menos rápidos para juzgar. Entendemos que cada persona atraviesa sus propios procesos. Esta compasión no debilita la fe, la fortalece, porque refleja el corazón de Dios que no aplasta al débil, sino que lo sostiene. Hay una paz nueva que comienza a instalarse cuando el alma entiende que Dios no se va en los momentos de duda. Esa paz no elimina las preguntas, pero les quita el poder de controlar el corazón. La fe aprende a convivir con la incertidumbre sin perder la esperanza. Aprende a decir,
No entiendo todo, pero confío. Y esa confianza, aunque sencilla, tiene una fuerza profunda. En este punto del camino, la fe deja de ser una lucha constante por sentir algo y se convierte en una decisión tranquila de permanecer. Permanecer en Dios, aun cuando el corazón esté cansado. Permanecer en la búsqueda, aun cuando las respuestas tarden. Permanecer en el amor, aun cuando la fe no se sienta fuerte. Esa permanencia es una forma de adoración silenciosa. Poco a poco, el corazón empieza a mirar hacia atrás y a reconocer que Dios ha estado presente incluso en los momentos más confusos. No siempre de la forma esperada, pero siempre de la forma necesaria. Esta mirada retrospectiva fortalece la confianza, porque muestra que la duda no destruyó la fe, sino que la llevó a un lugar más profundo. Y así, sin darse cuenta, el alma comienza a creer de una manera nueva. No con la intensidad de antes, tal vez, pero con una profundidad mayor. No desde la euforia, sino desde la convicción serena. Esta fe no necesita probar nada. Simplemente descansa en la verdad de que Dios permanece fiel, incluso cuando el corazón aprende a creer paso a paso. Hay un punto en el recorrido interior en el que el corazón deja de preguntarse si está haciendo lo suficiente y comienza a preguntarse si está siendo honesto. Esa pregunta cambia todo, porque la fe no se trata de cumplir con un estándar invisible, sino de vivir una relación verdadera. Cuando el alma entiende esto, se libera de una carga pesada, la de tener que creer bien todo el tiempo. Y en esa liberación, la fe no desaparece, se vuelve más real. En la vida cotidiana, muchos han aprendido a medir su espiritualidad por lo que sienten. Si sienten paz, creen que están bien. Si sienten confusión, creen que han fallado. Pero las emociones son cambiantes y no siempre reflejan la realidad espiritual. La fe que se apoya solo en lo que se siente es frágil. En cambio, la fe que aprende a sostenerse en la verdad del carácter de Dios, aun cuando las emociones fluctúan, se vuelve estable. No porque todo esté claro, sino porque la confianza ya no depende del estado interior del momento. La enseñanza bíblica muestra que Dios es paciente con los procesos humanos. Él no apura al corazón, no lo presiona, no lo compara. Conoce cada etapa, cada retroceso, cada avance pequeño. Cuando la fe se siente débil, Dios no se decepciona, acompaña. Su amor no disminuye cuando dudamos. Su presencia no se retira cuando estamos confundidos. Él permanece fiel incluso cuando nuestra fe aprende a sostenerse con dificultad. Hay una tentación frecuente en los momentos de duda: aislarse. Pensar que uno debe resolver sus luchas internas solo, sin incomodar a nadie, sin mostrar fragilidad. Pero la fe no fue diseñada para vivirse en soledad absoluta. Dios nos llama a caminar acompañados, a compartir cargas, a reconocer que todos atravesamos procesos. Cuando una persona se permite ser honesta, encuentra alivio. Y en ese alivio, la fe encuentra espacio para respirar. No creer todo el tiempo también confronta nuestras ideas sobre Dios. A veces creemos que Dios solo se acerca cuando estamos fuertes, seguros y firmes. Pero la verdad es otra. Dios se acerca con especial ternura cuando estamos débiles. No para justificarnos, sino para sostenernos. No para aplaudir la duda, sino para guiarnos a través de ella. Él no exige una fe perfecta, sino una confianza que se deja acompañar. La fe que ha sido probada por la duda aprende a escuchar más que a hablar. Aprende a esperar más que a exigir. Aprende a descansar más que a esforzarse. Esta transformación no ocurre de inmediato. Es gradual, silenciosa, profunda. Pero cuando ocurre, cambia la manera en que el corazón se relaciona con Dios. La fe deja de ser una tarea agotadora y se convierte en un espacio de encuentro. Hay días en los que la fe se siente firme y otros en los que apenas se sostiene. En ambos, Dios está presente. Esta verdad es liberadora, porque nos permite dejar de vivir con miedo a fallar espiritualmente. La fe no se rompe por una duda honesta, se rompe por el orgullo que se niega a reconocerla.
Cuando el corazón se abre, incluso en su fragilidad, la fe encuentra un camino para seguir creciendo. En esta etapa, el alma comienza a reconocer algo importante. No creer todo el tiempo no significa no creer nunca. Significa estar en proceso. Y los procesos, aunque incómodos, son necesarios para el crecimiento. Dios no desperdicia ninguna etapa. Incluso las más confusas pueden convertirse en terreno fértil para una fe más profunda, más humilde, más verdadera. La fe madura no necesita demostrarse constantemente. No busca validación externa, no se apoya en comparaciones. Simplemente camina, a veces con paso firme, a veces con paso lento, pero siempre en dirección a Dios. Esa dirección es lo que da sentido al camino, incluso cuando hay dudas en el trayecto. Poco a poco, el corazón empieza a confiar no en su capacidad de creer, sino en la fidelidad de Dios. Y esa confianza es el verdadero fundamento de la fe. Porque la fe no se sostiene por nuestra fuerza, sino por su constancia. No por nuestra claridad, sino por su verdad. Esta comprensión transforma la manera en que enfrentamos los momentos de incertidumbre. Así, la duda deja de ser un enemigo que amenaza con destruir la fe y se convierte en una maestra silenciosa que enseña humildad, dependencia y perseverancia. No porque la duda sea buena en sí misma, sino porque Dios es capaz de obrar incluso a través de ella. Y cuando el corazón entiende esto, algo profundo se aquieta en su interior. La fe comienza a descansar. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no necesita estarlo. Descansa en la certeza de que Dios camina con nosotros, incluso cuando el camino no está del todo claro. Y ese descanso prepara el corazón para una esperanza más profunda, una esperanza que no depende de sentir, sino de confiar. Hay una profundidad nueva que se alcanza cuando el corazón deja de pelear contra sus propias preguntas y aprende a habitarlas con Dios. No para quedarse atrapado en ellas, sino para permitir que sean un lugar de encuentro. En este punto del camino, la fe ya no se define por la ausencia de dudas, sino por la presencia de una confianza que se ha vuelto más silenciosa, más humilde y más real. Es una fe que no necesita proclamarse constantemente porque ha aprendido a descansar. En la vida diaria, muchas personas descubren que ya no buscan sentir a Dios como antes. No porque hayan perdido el amor, sino porque han comprendido que Dios no es solo una experiencia emocional, es una presencia fiel. Esta comprensión no llega de golpe. Se forma lentamente a través de días comunes, de silencios prolongados, de oraciones sencillas. Y cuando se asienta, transforma la manera en que el alma vive su espiritualidad. La enseñanza bíblica nos invita a una fe que no depende de señales constantes, sino de una relación sostenida en el tiempo. Dios no promete eliminar todas las dudas, pero sí promete acompañar en cada etapa. Esta promesa se vuelve especialmente significativa cuando el corazón atraviesa momentos de cansancio espiritual. En esos momentos, la fe no se expresa con grandes palabras, sino con una disposición tranquila a seguir adelante, aún sin entenderlo todo. Hay una tentación sutil en el camino espiritual, pensar que la fe fuerte es la que nunca se detiene. Pero la fe más profunda es, muchas veces, la que se detiene a escuchar, la que se permite reconocer su cansancio, la que no corre para escapar del silencio, sino que aprende a habitarlo. En ese silencio, Dios habla de maneras nuevas, no siempre con respuestas claras, pero sí con una presencia que sostiene. Cuando una persona acepta que no creer todo el tiempo forma parte de su humanidad, algo se libera en su interior. Deja de exigirse lo imposible, deja de compararse, deja de vivir con miedo a fallar espiritualmente. Esta aceptación no debilita la fe, la fortalece.
porque la fe deja de ser una carga y se convierte en un espacio de descanso. La fe que ha atravesado la duda aprende a valorar la constancia más que la intensidad. Aprende que permanecer vale más que sentir. Aprende que seguir buscando, aún con preguntas, es más valioso que fingir certezas. Esta fe no es ruidosa ni espectacular, pero es estable. Y esa estabilidad es fruto de un proceso profundo que ha pasado por la fragilidad sin romperse. En este punto, el corazón comienza a reconocer algo importante. Dios no ha estado ausente en ningún momento del proceso. Incluso cuando la fe se sentía débil, Él estaba presente. Incluso cuando las preguntas eran muchas, Él estaba cerca. Esta certeza no se basa en emociones, sino en una comprensión más madura del carácter de Dios. Un Dios que no abandona, que no se cansa, que no se aleja cuando el corazón duda. La duda, vista desde esta perspectiva, pierde su poder intimidante. Ya no se percibe como una amenaza constante, sino como una etapa que puede ser atravesada con esperanza. La fe aprende a convivir con preguntas sin perder su centro. Aprende a decir, no entiendo todo, pero confío en quien camina conmigo. Esta declaración sencilla tiene una fuerza profunda. En la experiencia espiritual, hay momentos en los que la fe se siente clara y otros en los que se siente difusa. Ambos forman parte del camino. Dios no solo se revela en la claridad, también en la penumbra. No solo en la certeza, también en la búsqueda. Esta comprensión amplía la manera en que el corazón se relaciona con Dios. Ya no desde una expectativa rígida, sino desde una confianza flexible y profunda. Hay una paz particular que nace cuando dejamos de luchar por creer como deberíamos y comenzamos a creer como podemos. Esa paz no elimina las preguntas, pero las coloca en un lugar distinto. Ya no dominan el corazón, ya no generan culpa constante. Se convierten en parte del diálogo sincero con Dios. Y ese diálogo, aunque imperfecto, es profundamente transformador. La fe madura aprende a agradecer incluso los momentos de duda, no porque sean fáciles, sino porque han enseñado humildad, dependencia y compasión. Quien ha dudado aprende a acompañar mejor, aprende a escuchar sin juzgar, aprende a sostener sin imponer. Esta transformación interior es una de las obras más hermosas que Dios realiza a través de los procesos difíciles. En esta etapa, el corazón comienza a mirar hacia adelante con una esperanza más serena. No una esperanza ingenua que espera que todo sea fácil, sino una esperanza profunda que confía en la fidelidad de Dios. Esta esperanza no se apoya en la ausencia de problemas, sino en la certeza de que Dios camina con nosotros en medio de ellos. La fe que ha sido refinada por la duda ya no necesita pruebas constantes. Ha aprendido a descansar, ha aprendido a esperar, ha aprendido a confiar. Y aunque todavía haya preguntas sin respuesta, el corazón sabe algo con claridad. No está solo. Dios ha estado presente en cada paso, incluso en los más inciertos. Este entendimiento prepara el alma para algo más profundo. Una fe que no se sostiene por emociones pasajeras, sino por una relación firme. Una fe que mira hacia adelante con confianza, no porque todo esté resuelto, sino porque sabe en quién ha depositado su esperanza. Y esa esperanza comienza a tomar forma como una paz que acompaña. Una paz que no depende de las circunstancias, sino de la presencia constante de Dios. Hay un momento decisivo en el camino de la fe en el que el corazón deja de buscar garantías y comienza a confiar en la fidelidad. No porque ya no existan preguntas, sino porque el alma ha aprendido que su seguridad no depende de tener todas las respuestas. En este punto, la fe se vuelve más sencilla y al mismo tiempo más profunda.
Ya no se apoya en lo que puede controlar, sino en aquel que sostiene incluso cuando todo parece incierto. En la vida cotidiana, esta etapa se manifiesta de forma discreta. No siempre hay palabras elocuentes ni emociones intensas. A veces, la fe se expresa simplemente en seguir adelante, en levantarse una mañana más, en elegir no rendirse, en mantener una oración breve, casi susurrada. Esa fe, aunque silenciosa, tiene raíces profundas. No necesita demostrarse porque ha aprendido a descansar. La enseñanza bíblica nos recuerda que la esperanza verdadera no nace de la ausencia de dificultades, sino de la confianza en medio de ellas. Hay una esperanza que no niega el dolor, pero tampoco se rinde ante él. Esta esperanza se construye lentamente a través de procesos, de caídas y de levantamientos. Y cuando se forma, sostiene al corazón con una fuerza serena. Muchas personas descubren que, después de atravesar la duda, su fe se vuelve más auténtica. Ya no repite palabras aprendidas sin sentirlas. Ya no se apoya en fórmulas. Se vuelve una relación viva, imperfecta, pero sincera. Esta fe no teme decir «no sé». No teme reconocer límites, porque ha aprendido que Dios no se aleja cuando el corazón es honesto. En esta etapa, el alma comienza a comprender que Dios no es un concepto que deba defenderse, sino una presencia que se experimenta en el tiempo. No siempre de manera evidente, pero siempre fiel. Esta comprensión transforma la manera de vivir la espiritualidad. La fe deja de ser una carga que pesa y se convierte en un apoyo que sostiene. Hay una libertad nueva que nace cuando dejamos de exigirnos creer de una manera específica y permitimos que la fe crezca como un proceso vivo. Esa libertad no lleva a la indiferencia, sino a la confianza. El corazón aprende a decir, aquí estoy, con lo que soy, con lo que tengo, y en esa entrega sencilla, Dios obra con profundidad. La fe que ha sido atravesada por la duda aprende a valorar los pequeños avances. Ya no desprecia los pasos lentos. Reconoce que cada día cuenta, que cada decisión de permanecer, aunque cueste, tiene un valor eterno. Esta fe no corre, camina, no se impone, se sostiene. Y en ese caminar, el corazón encuentra una estabilidad nueva. Cuando el alma mira hacia atrás, comienza a reconocer que incluso los momentos más confusos tuvieron un propósito. No porque el dolor haya sido bueno, sino porque Dios fue fiel en medio de él. Esta mirada retrospectiva fortalece la confianza para el futuro, porque muestra que Dios no abandona a quienes buscan con sinceridad, aun cuando dudan. En este punto del camino, la fe ya no necesita grandes explicaciones. Se expresa en la manera de vivir, de amar, de esperar. Se vuelve una fe encarnada en lo cotidiano. Y aunque el corazón siga siendo humano, vulnerable y sensible, ya no vive dominado por el miedo a fallar. Vive sostenido por la certeza de que Dios permanece. Esta certeza no elimina las pruebas, pero les quita el poder de destruir. La fe aprende a atravesarlas con una esperanza tranquila, no porque todo esté bajo control, sino porque el corazón ha aprendido a confiar en manos más grandes que las suyas. Llega finalmente un punto en el que el corazón comprende algo que transforma todo. La fe no se trata de sostener a Dios, sino de dejarnos sostener por Él. Esta comprensión trae una paz profunda, una paz que no depende de circunstancias favorables ni de emociones intensas. Es una paz que nace de saber que, aun cuando nuestra fe sea frágil, Dios es firme. En la vida diaria, esta paz se manifiesta como una confianza silenciosa. El corazón ya no se agita con la misma ansiedad ante la duda. Ya no se castiga por no creer todo el tiempo. Aprende a aceptarse en proceso, sabiendo que Dios no ha terminado su obra. Esta aceptación no conduce a la pasividad, sino a una esperanza más madura. La enseñanza bíblica nos habla de una esperanza que trasciende el momento presente. Una esperanza
que no se limita a esta vida, sino que apunta a algo eterno. Cuando la fe se apoya en esta esperanza, el corazón encuentra sentido, incluso en los momentos difíciles. Las dudas ya no son un callejón sin salida, sino parte de un camino que conduce a una comprensión más profunda. En este cierre del proceso, el alma aprende a descansar. Descansa de la autoexigencia, descansa de la comparación, descansa del miedo a no ser suficiente. Y en ese descanso, la fe se asienta con mayor firmeza, no como una emoción pasajera, sino como una convicción profunda de que Dios es fiel, incluso cuando nosotros vacilamos. Hay una belleza especial en una fe que ha pasado por la duda y ha sobrevivido. Es una fe más compasiva, más humilde, más consciente de la fragilidad humana. Una fe que no juzga, que acompaña, que entiende. Esta fe refleja de una manera más clara el corazón de Dios, que no aplasta al débil, sino que lo levanta. Al mirar el camino recorrido, el corazón puede reconocer que no creer todo el tiempo no fue el fin de la fe, sino parte de su formación. Cada pregunta, cada silencio, cada momento de incertidumbre contribuyó a una relación más real con Dios. Una relación menos idealizada, pero más verdadera, menos ruidosa, pero más profunda. Esta fe madura mira hacia el futuro con esperanza. No una esperanza ingenua, sino una esperanza firme. Una esperanza que confía en que Dios sigue obrando, incluso cuando no se ve. Que sigue guiando, incluso cuando el camino parece oscuro. Que sigue amando, incluso cuando el corazón se siente débil. El mensaje final que queda resonando en el alma es sencillo, pero poderoso. No estás solo en tu proceso. Dios ha estado contigo en cada etapa, en los días de claridad y en los días de duda, en los momentos de fuerza y en los de fragilidad. Y su fidelidad no depende de la constancia de tu fe, sino de su amor eterno. Que este entendimiento te permita cerrar los ojos por un momento y respirar con calma. Que te recuerde que no necesitas tenerlo todo resuelto para acercarte a Dios. Que te anime a confiar, paso a paso, día a día. Porque incluso cuando no crees todo el tiempo, Dios permanece. Y en esa permanencia, el corazón encuentra descanso, propósito y una esperanza que no se apaga.